Shalom Alejem, de nuevo un gran saludo cordial a cada uno de los que estáis siempre pendientes de que publique vídeos de enseñanza, de amonestación, de reflexión. En el día de hoy, queridos amigos, quiero hablarles acerca de lo que es la apostasía en Israel. Esta palabra está definida por cristianos de una forma, por mesiánicos de otra, pero en la misma Torá, en la misma escritura, Yahweh nos enseña lo que es la apostasía. Y nosotros tenemos que estar conscientes de lo que significa la apostasía, qué es la apostasía, porque el pueblo de Israel en toda su historia, si ustedes han leído bien la Torá, habrán visto que siempre ha habido apostasía en el pueblo de Israel. Siempre que nuestro Padre da una enseñanza al pueblo de Israel, unas directrices al pueblo de Israel, siempre hay quienes se rebelan contra esas directrices porque piensan que son demasiado difíciles, demasiado extremistas, o porque no están de acuerdo con la forma en que Yahweh lleva a su pueblo, o Yahshua lleva a sus ovejas. Siempre ocurre que cuando uno no está conforme con las directrices, intenta por todos los medios cambiarla, anularlas, como mucha gente ha hecho en el transcurso de la historia. Y en estos 10 últimos años, en el que un servidor de ustedes ha tenido que formar esta comunidad junto a Yahshua, establecer las bases, las raíces, porque si la base de tu fe está errada, lo que hayas edificado sobre ella está errada. Nosotros tenemos una base edificada en los fundamentos de las directrices dadas por Yahweh. Por lo tanto, no tenemos miedo, ni duda, ni inquietud, absolutamente ninguna, en cuanto a qué hemos creído y en cuanto a lo que Yahweh nos ha revelado. Como dije anteriormente, en el transcurso de la historia y también de estos 10 últimos años, ustedes han conocido que desde nuestra propia comunidad han salido objetores, gente que no está de acuerdo y ha buscado cualquier excusa pues para rebelarse contra lo que estamos haciendo, y se ha salido fuera de la comunidad o hemos tenido que expulsarla fuera de nuestra comunidad, y después ellos han montado su propio tinglado, una comunidad nueva, donde estas directrices a las cuales no estaban de acuerdo, las han quitado y han seguido con algunas de las bases que nosotros hemos tenido. O sea, del propio fundamento han sacado una ramificación. Y esto es algo que ya estamos acostumbrados en Israel. A veces han sido muy fuertes, a veces han sido menos fuertes, pero en este último tiempo, recuerden, se había profetizado que existiría una gran apostasía. La apostasía es el conocimiento de la verdad, el establecimiento de la verdad en uno mismo y después oponerse a esa base, a esa raíz que Yahweh te ha dado. Hace unos meses volvió a ocurrir eso en nuestra comunidad. Un grupo, X grupo, se opuso a las directrices que nuestro Padre Celestial nos había dado en cuanto a no comer carne, y empezaron a maquinar en secreto el establecimiento de que esto debería de ser un asunto de conciencia. Yo pregunto, ¿cuándo un mandamiento directo de nuestro Padre ha sido un asunto de conciencia? El matar, el robar, el mentir, el no comer sangre, ¿eso es un asunto de conciencia o es un asunto de obediencia? Porque mucha gente está confundida, sobre todo
si el tema está relacionado con el tema de no comer carne, porque ha llegado un momento en que ya no podemos creer en los gentiles, ni lo que venden en sus mercaderías, porque todo se hace en contra de la misma Torá. Los animales que descuartizan para comerlos no están siendo desangrados y estamos comiendo la carne con su sangre. Y nuestro Padre nos ha dado esta última directriz para no comer jamás ni comprar nada de esto y ya no verlo como un asunto de conciencia, sino como un asunto de obediencia. Es un mandamiento de la Torá el que no comamos carne con su sangre. Y es lo que estábamos haciendo hasta hace unos meses, desde el mes de noviembre de este año que ha pasado. Estábamos comprando carnes que no estaban siendo desangradas conforme al rito que nuestro Padre exigía. La sangre es un tema muy sagrado. Los mandamientos que da nuestro Padre no los podemos pasar por alto, y mucho menos, de verdad, y mucho menos, tenerlo como un asunto de conciencia. ¿Quiénes somos nosotros para hacer eso? ¿Acaso somos jueces de Yahweh? Todo lo que Él ha dicho es para nuestro propio bien, y Él está en su derecho de darle leyes, una guía a aquel que es su pueblo, que es Israel. Pues como les estaba contando, hace pocos meses ocurrió este tipo de rebelión en nuestra comunidad. 5 de los líderes importantes, por decir algo entre comillas, de nuestra comunidad, se reunieron en secreto, ocultamente, para ver la forma de cambiar esta nueva directriz. Y mientras yo estaba, o una parte de la comunidad estaba enseñando que esto era un mandamiento y que ya no se podía hacer, y que mi padre cortaría del pueblo a todo aquel que lo hiciera, dando directrices concretas y verdades que antes no sabíamos, pero que Él nos las reveló para que pudiéramos darnos cuenta del pecado que estábamos cometiendo. Estuvieron planificando mientras yo estuve enfermo durante una temporada en un estado apartado por mi enfermedad. Estuvieron maquinando la forma de poder sublevarse ante Yahweh y ante Yahshua y ante esta comunidad y ante el liderazgo que mi padre me había dado, enseñando en sus propias comunidades que si querían comer carne era un asunto de conciencia. Mientras yo estaba predicando a toda la comunidad en general que el mandamiento de mi padre es que cualquiera que comiera carne que provenga de los gentiles o de cualquier otra clase de carne sería cortado de Israel. Resulta de que ellos estuvieron maquinando sin decir nada, ocultamente, y pues llegó el momento en el que quisieron dar el golpe de estado a Israel, al liderazgo de Israel, pero le salió las cosas mal, porque las fuerzas que yo aparentemente no tenía por la enfermedad, me las volvió a renovar mi padre, y pude discernir y entender y ver lo que se estaba maquinando de nuevo en esta comunidad de Israel. Y como ustedes ya saben que yo no me caso absolutamente con nadie en cuanto a los asuntos de mi Padre Celestial, fui descubriendo esas maquinaciones, las enseñanzas que estaban haciendo y cómo querían quitarme el liderazgo por medio de expulsarme de la comunidad a mí para integrar esa y otras cuestiones más relacionadas con las impurezas, porque no estaban de acuerdo, pero nunca vinieron a mí a decirme que no estuvieran de acuerdo, sino que lo estuvieron maquinando. Y hace unos meses dieron el golpe de estado, pero no les salió bien, porque ellos no entendieron jamás que esta comunidad no es la comunidad del Moré y Emael Seed, es la comunidad de Yahshua. Y Él cuida sus ovejas, y Él cuida de los suyos. Y Él sabía lo que es de esto que iba a pasar, y me dio las fuerzas suficientes. Y cuando
estando yo descansando en España de madrugada, ellos pensaban que yo estaba descansando, publicaron un vídeo en la comunidad en la cual estaban hablando sobre mí y diciendo que todas esas directrices las había dado por mi propia carne, que no provenían de Yahweh y que, por lo tanto, tenía que pedir perdón a la comunidad porque el siguiente paso era la expulsión. Y mi padre me dio unas fuerzas enormes, como siempre me las ha dado, como siempre se las ha dado a los siervos que él ha tenido cuidando de Israel. Automáticamente expulsé a estos 5 miembros de la comunidad. Pero la semilla que ellos habían sembrado, ya la habían sembrado, porque llevaban meses mientras yo estuve enfermo, maquinando, haciendo cosas increíbles, como del dinero de las ofrendas que estaban recogiendo, querer hacer un viaje misional para ir viendo las comunidades quién estaban conmigo o quiénes tenían devoción por estar en la comunidad conmigo y quiénes tenían alguna duda. Pero fueron metiendo esa cizaña y por cada comunidad que iban diciendo, no, es un asunto de conciencia. El Moré Yemael está viejo ya y él es una persona que se equivoca y está cometiendo errores. Y esto es la carne del Moré. Con esa confianza que ellos tenían, pensaban que la comunidad me iba a dar la espalda, pero se llevaron un gran revés porque olvidaron que esta comunidad es de Yahshua y que el Rúa de mi padre está en muchos de los que están en esta comunidad. Pero había algunos en los cuales ya sabíamos de antemano que el Rúa de nuestro padre no estaba, que estaban aquí por sentimentalismo, porque estos 5 varones líderes de esta comunidad, lo único que tenían eran palabrería y buena presencia. Eran buenos oradores. Se habían hecho muy buenos oradores. Y esta comunidad estaba cayendo en el sentimentalismo, en la religiosidad y en el emocionalismo, porque mucha gente nos decía, es que esto ya parece una iglesia cristiana evangélica. Y es real. Y es real. Esto estaba siendo por parte de ellos hablando del amor, del perdón, de la misericordia, pero nunca se hablaba de la obediencia. Y siempre ponían el amor como algo que estaba por encima de la obediencia, y eso no es posible. Yo nunca he enseñado eso. Entonces, ¿qué ha pasado? Que quisieron dar este golpe de estado, lo dieron y fueron expulsados de esta comunidad. Y algunos que estaban en esta comunidad, que estaban porque, ay, cuánto me gusta este Moré porque predica y tiene una voz y es tan guapo y es tan interesante lo que explica, que cuando ha llegado el momento de pasar esta prueba de dificultad, esta prueba que era una espada de Yahweh sobre Israel, pues al final salió lo que había en los corazones de ellos. Y esto que salió en los corazones de ellos no es más que esa rebelión como la de Coré, en la cual quisieron rebelarse contra las directrices. Y estas personas han formado un grupo nuevo aparte en el cual se han llevado unos cuantos de la comunidad, gente mayor, y siempre han insistido en aquellas personas que han ofrendado porque les interesaba. Y ahora lo que han formado es un grupo nuevo que no es israelita, no, dentro de poco van a negar la Torá y van a negar cosas como esa, porque ya han negado a Yahshua que está presente con nosotros. Porque si hubieran creído que Yahshua está presente con nosotros, como Él bien nos prometió, yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos, no hubieran osado a rebelarse contra el siervo de nuestro Padre. Yo no he tenido que hacer absolutamente nada en esta comunidad en este último tiempo con esa rebelión. Y mi padre fue apartando de esta comunidad a aquellos que realmente no amaban a Yahweh, que estaban aquí porque estaban aburridos de la vida o porque se sentían solos y buscaban un lugar donde alguien le hablara del amor. Sin embargo, esas personas en sus vidas no tenían fruto ninguno. Y cuando se empezaron a decir palabras duras, pues enseguida abandonaron el redil, el lugar donde Yahweh los trajo,
para irse con ellos, porque decían, nosotros ya no queremos seguir a hombres. Qué errado. Aquí han estado nunca siguiendo a hombres, porque ellos también estaban aquí. Ahora están siguiendo a 5 hombres que han cometido perjurio, prevaricación, robo descarado en esta comunidad por el uso de las ofrendas que no les correspondía en viajes para pagar alquileres de coches, para pagar hoteles en los cuales mi padre le hizo caer a este líder de ellos, de estos 5, porque ahora tienen a ese como líder, le hizo caer enfermo y tuvo que dejar ese viaje misional, porque lo que estaban haciendo no era ir a ver cómo se encontraban las ovejas, sino a tantear el terreno para ver quién pudiera estar con ellos cuando dieran este golpe de estado. Todo lo que es oculto sale a la luz. Y qué tristeza los ingenuos que llevaban tanto tiempo en la comunidad, que cayeron en ese error de creerse las mentiras y las palabrerías de estos desalmados apóstatas, porque estos sí que han apostatado de la fe, enseñando directrices contrarias a la fe que se ha recibido en este último tiempo. Todos los que han hecho esto han sido expulsados de nuestra comunidad. Porque el amor a nuestro Padre es lo primero, la obediencia es lo primero. Ellos no han respetado el orden de nuestro Padre, se han creído como jueces de Yahweh y de Yahshua, interpretando la Escritura y enseñando a las ovejas de Yahshua que tenemos que caminar ahora no por mandamientos, sino por asunto de conciencia. ¿Cuándo el camino ha sido un asunto de conciencia? Ellos están enseñando una nueva religión, han apostatado, han producido sectarismo. ¿Y cómo habrán hablado de bien para convencer a este grupo de personas donde les trajo mi padre? Se han salido algunos difamando de nuevo por las mismas cosas. Siempre lo mismo. Ellos no se dan cuenta de que están fuera de Israel, que fueron expulsados por cometer pecados tan graves contra Yahweh como la rebelión, el sectarismo, la maquinación, el golpe de estado, el hablar mal del líder, el murmurar sobre él, cuando todo lo que tienen esos 5 líderes lo han conseguido en esta comunidad. Pero las cosas malas que han hecho no las han aprendido de mí, sino de su padre el diablo, porque ellos decidieron que ya no era Yahweh su padre, sino el propio diablo, y se han opuesto a la comunidad de israelita de Yahshua Silo. Pero no importa, nosotros hemos pasado esta gran prueba y ahora estamos con más fe que antes. Ellos habían estado suprimiendo el que muchos de ustedes entraran en la comunidad y yo no lo sabía. Yo decía, ¿por qué la gente no entra en la comunidad? Y es que no entran porque han estado suprimiendo y cerrando las puertas. ¿Cómo era que yo establecí en esta comunidad que hubiera grupos de discipulado en cada país para que a través de esos grupos las personas conocieran y entraran en Israel? Pero hicieron lo que hicieron antes de que pasara este golpe de estado y lo suprimieron, porque ya tenían afinado lo que iban a hacer. Han estado viviendo estas personas no de su trabajo, sino del esfuerzo de muchas personas en este tiempo del fin. Y el líder de ellos, al cual le pedí las cuentas y que me entregara todo lo que había de fondo internacional, no me entregó nada. 100 y pico de dólares me entregó. Claro, es que se lo habían gastado todo en alimentar a sus familias, en sus viajes misionales y en muchas otras cosas que no viene al caso ya contar porque ya no vale la pena.
Pero que sepan ustedes que todo esto procede de la apostasía final y que estas personas eran muy bien consideradas en nuestra comunidad. Y de nuevo vuelve a ocurrir siempre lo mismo. Me encuentro traidores a mi alrededor, gente que traiciona mi confianza y la confianza de Yahweh, donde se deposita responsabilidad, se aprovechan de esa responsabilidad para poder hacer el mal. Y lo peor de todos es que muchos de ellos no se dan cuenta. Cuando acabe en el vídeo abajo, habrá un enlace para que ustedes vean y puedan comprobar quiénes son esos 5 líderes importantes de esta comunidad que fueron expulsados, porque esos ya no tienen nada que ver con el Moré y Emael Sed. Esos ya no tienen absolutamente nada que decir de nosotros. Y si ustedes entran en algún grupo donde están estos líderes, si son seguidores desde el principio y han creído que yo soy un siervo que les estoy enseñando la verdad, sálganse de esos grupos, no les escuchen a ellos, porque lo único que intentan es hacer lo mismo que han hecho siempre en las iglesias, vivir del cuento, montarse un tinglado para ya no tener que trabajar, porque este líder no trabaja. Y algunos que están con él tampoco trabajan, han conocido la buena vida de vivir de las ofrendas y estar pidiendo siempre de las ofrendas. Es triste porque han cambiado la eternidad y el milenio y lo que nuestro Padre nos ha prometido por vivir bien aquí. Son viles mentirosos, engañadores y asesinos de almas que siguen engañando a las personas con buenas palabrerías, sin que las personas sepan los pecados ocultos que hay en su vida. A mí no me extraña que muchos de ustedes se fueran de las iglesias evangélicas por ver el testimonio nefasto de sus pastores y sus líderes. Por eso mi Padre nos sacó de toda esa inmundicia y nos reunió como una familia. Pero aún en la familia también existe ese problema. Pero nosotros sabemos llevarlo con dignidad, porque ponemos a Yahweh en primer lugar. Y estos varones y sus seguidores ya están fuera de Israel, ya no pueden hacer daño a Israel, porque han sido cortados. Y los apóstatas en este fin ya no tendrán más juicio, sino el juicio de Yahshua cuando Él regrese con el resplandor de su venida los eliminará para siempre, porque han apostatado después de haber conocido la emed. Insisto, pondré el enlace para que ustedes puedan saber quiénes son esos 5 líderes de esta comunidad que han abandonado ese sillón, esa corona que Yahshua les dio. Han abandonado el sacerdocio. Ellos dicen que no, que siguen siendo. No, no lo son. No lo son. Ninguno que se mantenga en su pecado puede permanecer en la presencia de aquel que es Kadosh, de aquel que es santo. Ellos se han querido burlar de Yahshua y han luchado contra el ungido de Yahshua y han perecido en el camino. Así que mi consejo es a cada uno de ustedes, a los que estáis fuera y a los que estáis dentro de Israel, que os agarréis al buen pastor que es Yahshua y que sigamos en el lugar donde Yahweh nos trajo, porque Él nos trajo aquí para protegernos de los de fuera. Nos sacó de los sistemas para meternos en este lugar que es el redil de Yahshua, en este último tiempo. Es donde se está ejercitando el sacerdocio de la orden de Melquisedec. Es donde se ha restaurado para todos la escritura. Es donde se ha restaurado la sana doctrina, porque estaba errada donde estábamos, porque tenían las Biblias falsificadas. Es aquí donde hemos recibido el sellamiento, pero ellos dicen que ahora tienen otro lugar,
¿Recuerdan las palabras de Yahshua cuando alguien en el tiempo del fin venga y diga, Yahshua está aquí, no está allí, no está en otro sitio, no les crean? Si Yahweh nos trajo aquí, aquí nos vamos a quedar. Así que les toca a ustedes decidir. La puerta para entrar en Israel está abierta. Ya estamos ya en los últimos coletazos. Vamos a ser llevados al desierto, vamos a ser protegidos, pero todo aquel que se rebele contra Yahweh, que no vaya a pensar que Él va a tener misericordia de ellos. Mi Padre solo tiene misericordia de los que obedecen su voz. Él solo ama a los que le aman. Y ellos dicen que aman a Yahweh, como tantos millones en el mundo. Sin embargo, viven una vida de desobediencia, deslealtad y de falta de integridad. Si hay algo que mi Padre me dio desde el principio fue lealtad a Él, fidelidad a Él. Y yo a todos mis discípulos siempre les he enseñado esa lealtad y esa forma de vivir íntegra y pura ante Yahweh, porque sabemos que estamos transparentes para Él. Examinen sus corazones, no se rebelen contra Yahweh ni contra su Hijo Yahshua, y busquen ser protegidos entrando en Israel. Las puertas aún están abiertas para ustedes. Búsquennos, entren en Israel, porque aunque se pasan pruebas difíciles, mejor es estar cerca y estar en Israel que estar fuera de Israel con todos los demás que van a recibir estas plagas en el tiempo del fin. Que Yahweh les bendiga y les dé entendimiento y discernimiento para darse cuenta que la mentira es tan cercana a la verdad que solamente la pueden discernir los que están cerca de Yahweh y están cerca de Yahshua. Shalom Alejem.